Muy buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento del libro Educación Superior Técnico Profesional en Chile, Perspectivas Comparadas, que publica la Universidad Diego Portales junto a Vertebral, que es una publicación de naturaleza compilatoria que reúne prácticamente 20 boletines y diversos estudios en distintas áreas, cuyos autores son José Joaquín Brunner, Julio Labraña, que nos acompañan hoy, y Javier Álvarez. Para iniciar esta sesión, el presidente del Consejo de Rectores Vertebral, Carlos Díaz, nos va a dirigir algunas palabras. Presidente, por favor. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas, digamos. Una alegría poder estar juntos esta mañana en el lanzamiento de este libro, y como bien decía Leopoldo, se titula Educación Superior Técnico Profesional en Chile, Perspectivas Comparadas. Yo quisiera felicitar, digamos, a José Joaquín Brunner, a Julio Labraña y a Javier Álvarez por este trabajo que han realizado, digamos. Esto es fruto de varios años, digamos, en definitiva, en que el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales firmó un convenio con Vertebral en el cual se dio la oportunidad de ir trabajando cada uno de estos temas a lo largo del tiempo. Son 19 boletines que fueron, cuyo objetivo efectivamente no solamente era dar a conocer el mundo técnico profesional, sino que también que sirvieran como un punto importante para futuras investigaciones, mostrar lo que se hace en el mundo técnico profesional. Hoy día sabemos que más de la mitad de los estudiantes de educación superior entran a instituciones técnico-profesionales. A Vertebral en particular reúne prácticamente a 500.000 estudiantes. Entonces el libro está dividido en tres partes: economía política de la educación superior técnico-profesional en un primer bloque, organizaciones de la educación superior técnico-profesional en un segundo bloque, y después temas emergentes que efectivamente aparecen. El mundo hoy día está tremendamente desafiado. Sabemos, venimos saliendo de una pandemia, pero además hay enormes avances tecnológicos. La digitalización ha llegado con fuerza y el mundo está cambiando de manera importante. Hace poco tiempo atrás estaba en un seminario en Europa y uno ve que el mundo técnico profesional está adquiriendo una importancia cada día más grande frente a los desafíos que se están viviendo en el mundo. Por lo tanto, este libro yo creo que es un tremendo aporte y lo agradezco nuevamente para la discusión, no solamente en términos de investigación, sino también de políticas públicas, del futuro y también de las organizaciones del mundo técnico profesional. Yo creo que va a ser un excelente panel. Agradezco también a nuestros panelistas que nos acompañan este día, que vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Primero la exposición de José Joaquín con Julio y después tendremos los comentarios respectivos. Pero yo los invito a todos a leer el libro. La verdad que los estudios son muy buenos, un análisis comparado a nivel nacional, también a nivel internacional. Tuve la oportunidad de participar, escuchando en otras partes de los paneles. La verdad es que nos deja un legado importantísimo para lo que es el mundo técnico profesional. Así que muchísimas gracias, Leopoldo, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, presidente. Entonces, ya sin más preámbulo, le queremos dar la palabra a José Joaquín y a Julio Labraña, quienes como coautores del libro lo van ahora a presentar. José Joaquín, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Bueno, un saludo especial, por cierto, a las autoridades y colegas panelistas de las instituciones de Educación Superior Técnico Profesional, de Vertebral y del gobierno que participan en esta conversación. Yo voy a referirme a algunas características que me parece vale la pena destacar de este volumen que hoy día se presenta, que como ya decía el presidente de Vertebral, es un volumen que reúne un conjunto amplio de estudios que se realizaron bajo el amparo o al amparo de un convenio entre Vertebral y el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales durante un periodo largo de trabajo conjunto, 3 años en realidad, en que fuimos sistemáticamente abordando un conjunto de temas específicos de interés para el sector de la educación superior técnico-profesional. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que en realidad en el sistema de educación superior chileno, me parece a mí que este trabajo conjunto de dos instituciones es un buen ejemplo de la corriente muy amplia de colaboración interinstitucional que existe en la educación superior chilena.
y que en realidad es mucho mayor y más rica de lo que a veces aparece, porque se piensa a veces que vivimos envueltos nada más que en la competencia, que cada institución lo único que hace es mirar sus propios intereses, que pueden ser muy legítimos, pero que habría una ausencia o una falta o una precariedad de este otro momento tan esencial del trabajo en la educación superior, que es el de la colaboración. Yo quisiera reiterar, porque creo que este es un muy buen ejemplo de colaboración interinstitucional. Lo otro es que esta colaboración tuvo la particularidad de reunir, cosa que no es tan común, de reunir a los dos niveles de la educación superior. Es decir, aquí estábamos colaborando y trabajando en conjunto instituciones universitarias y instituciones del sector de la educación superior técnico-profesional. Y nos juntamos precisamente para generar información y conocimiento, para compartir preguntas que queríamos explorar en conjunto, definir temas de interés común y, por lo tanto, en la práctica estábamos aprendiendo unos de otros, aportando cada cual a este esfuerzo colaborativo, aportando sus propias personas, su especialidad, sus intereses, etc. Lo tercero es que el trabajo mismo fue un seguimiento, como decía, sistemático de tópicos propios de interés de la Fundación Técnico Profesional que resultaban relevantes en el momento en que decidíamos hacer los estudios durante estos 3 años. O eran temas que tenían relevancia en sí para entender cuáles son las principales dinámicas del sector, cómo colaboran las distintas partes interesadas, gobierno, empresa y, por cierto, en primerísimo lugar, las propias instituciones de educación superior, en este caso en particular, nuestros institutos profesionales y centros de formación técnica, y buscábamos además temas que pudieran alimentar el debate público y el diseño de política, ¿no? Que son momentos muy importantes y lo van a hacer en los próximos años, y por lo tanto pensamos que esta experiencia de colaboración puede proyectarse, digamos, en el futuro con otros actores, pero seguir manteniendo esta colaboración. Julio Labraña, que fue en realidad el principal editor de este volumen, se va a referir en un momento a los tópicos propiamente tal que investigamos. Déjeme decir todavía otra par de características. Uno fue la naturaleza comparada. Julio lo desarrollará más. Lo que queríamos era hacer comparaciones, no por una especie de prurito académico, sino que para identificar tendencias, para aprender de las buenas prácticas, para descubrir cómo en el mundo desarrollado y en otras partes de los países en desarrollo estaba evolucionando la educación superior técnico-profesional, y todo esto al servicio de mejor entender la relevancia, las dinámicas de nuestro propio sistema de educación superior. Hicimos participar, y esto es otra cosa interesante, en la voz de los expertos de las propias instituciones del sector en cada uno de estos estudios. Es decir, buscábamos evitar que esto fuera puramente una especie de ejercicio académico, como suelen primar en muchos de los estudios en que participamos investigadores de la universidad. Y lo que queríamos era, en cambio, contribuir al análisis comparado, considerando la experiencia directa de los propios actores. Bueno, cierro con un último comentario de lo que significó, y permítame ahora sí hablar estrictamente desde el punto de vista del Centro de Políticas Comparadas de la Educación Superior, qué es lo que significó esta colaboración y esta producción de información, de conocimientos, de comparaciones durante este periodo. Yo creo que para nosotros fue una ocasión de conocer mucho más sistemáticamente la amplitud, la riqueza y la importancia que tiene el sector de la educación superior técnico-profesional, que habitualmente, la verdad sea dicha, no constituye un objeto de atención especial, un primer foco de atención para la academia universitaria y sus investigadores. No quiero decir que no haya investigadores y muy excelentes dedicados en realidad, pero son pocos, específicamente a trabajar temas de la educación superior técnico-profesional.
Entonces, esta fue para nosotros una instancia también importante de poder involucrarnos en algo que, como decía recién Carlos Díaz, representa una parte cada vez más dinámica y más importante de la educación superior chilena. Nos pareció también importantísimo poder entender que la progresiva universalización del acceso a la educación superior, que probablemente uno de los cambios más importantes de los últimos 30 o 35 años en Chile, no habría ocurrido, en efecto, sin el aporte de la educación superior técnico-profesional, cuya dinámica, por lo mismo, a esta altura es profundamente pública, en cuanto primero a que contribuye a crear oportunidades educacionales valiosas, que son buscadas, escogidas, preferidas por los estudiantes, que vincula oportunidades educacionales directamente con el mercado laboral, y tercero, que ofrece canales de movilidad que son extraordinariamente importantes para la sociedad. Y de ahí, para cerrar, yo diría, podemos deducir incluso una especie de hipótesis general de todo este volumen, que es que la educación superior técnico-profesional se halla en realidad en la base de muchos cambios en la estratificación social que está experimentando la sociedad chilena y en la emergencia de nuevos grupos dentro de los sectores medios de la sociedad. Y dicho eso, no necesito agregar que por lo mismo es de una enorme responsabilidad para la política pública el poder continuar impulsando y fortaleciendo este sector al cual concurren hoy día una parte tan significativa de los jóvenes que ingresan y egresan de la educación superior. Muchas gracias. Muy bien, saludos primero que nada y muchas gracias por la invitación. El tema al cual me voy a referir en particular es contenido del libro. Son tres secciones en este sentido. Primero, una de economía política de la educación superior técnico-profesional que aborda temas de financiamiento y regulación del sistema en general. Políticas públicas, instrumentos de financiamiento a las instituciones, a los estudiantes, sistemas de aseguramiento de la calidad y así. La segunda sección lleva por nombre Organizaciones TP, y lo que analiza el conjunto de estudios que después voy a abordar un poco más en detalle, es el funcionamiento de las instituciones TP y sus transformaciones ante las nuevas expectativas de diferentes partes. Y finalmente, el libro contiene una tercera sección, temas emergentes de la institucionalidad técnico-profesional. En la economía política, en este libro podrán encontrar reflexiones sobre sistemas de aseguramiento de la calidad, dimensiones y estándares de los sistemas, inversión de la sociedad en la educación superior o cuánto financia la sociedad la educación superior, distinguiendo entre el sector universitario y el sector técnico profesional, cómo han evolucionado las políticas de equidad en el acceso bajo diferentes vertientes y en diferentes periodos, y estructura de títulos y grados, qué posibilidades, cómo funciona el marco de cualificaciones, cómo funciona en Chile respecto a otros contextos y así. La segunda sección, organizaciones de la educación superior técnico-profesional, aborda en general el conjunto de procesos formativos y organizacionales del sector, cómo funcionan los regímenes de admisión, cómo se articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje, qué sistemas de retención son utilizados y a qué desafíos particulares se enfrenta el sector. La formación a distancia, cómo se ha intentado abordar y con distintas áreas. El reconocimiento de aprendizajes previos ahora desde la vía interna. ¿Qué sistemas tienen las instituciones para reconocer los aprendizajes formales e informales de los estudiantes? ¿Cómo se vincula con el mundo del trabajo? Y finalmente, el tema de las habilidades transversales. Y la última sección, temas emergentes de la educación técnico-profesional, abordó, o lo podrán encontrar en el libro, el desafío de la pandemia por COVID-19, los retos para la empleabilidad en el marco de la crisis social y sanitaria y la cuarta revolución industrial, temas de innovación en el marco de la nueva ley de aseguramiento de la calidad, cómo se articula el sector TP respecto al debate constitucional y cuál es la imagen pública que existe sobre el sector técnico profesional en nuestro país, en distintas partes interesadas, etc. Hay tres cosas que quiero destacar del libro de manera transversal. Es muy extenso y cada capítulo por capítulo, pero me voy a enfocar en, primero, cuestiones de metodología, segundo, hallazgos relevantes y tercero, preguntas que quedan abiertas.
En términos de metodología, como mencionaba José Joaquín, está el tema de se utilizó un enfoque comparado. Y esto no es solamente con un propósito académico, formalista, sino que dado que estas investigaciones funcionaban en la interfaz entre ciencia, educación, política, su objetivo era precisamente aprender de otras experiencias. Y para eso lo que hicimos fue siempre el caso chileno comparado con otros países que podían entregar herramientas para el aprendizaje. ¿Qué nos hizo posible esto? ¿Qué nos permitió identificar tendencias comunes, pero a partir de la identificación de las tendencias comunes, poder dar cuenta de las peculiaridades del caso chileno, para bien o para mal, lo que distingue el caso chileno a nivel de políticas públicas, a nivel de instituciones, a nivel del modo en que se da el debate, de cuáles son los temas más importantes y así. Esta metodología de estudios comparados está en todos los capítulos de este libro. Uno puede encontrar, por ejemplo, que se aborda en el caso de imagen pública. ¿Cuál es la imagen pública del sector TP en Chile y cómo se compara con, por ejemplo, aquella que domina en Alemania? ¿Cuáles son las iniciativas, podemos aprender en ese capítulo en particular, que en Alemania han sido promovidas para impulsar la imagen social del sector TP? En el caso del tema de la retención, podemos aprender de, por ejemplo, Lituania, cómo las instituciones TP de Lituania han avanzado en temáticas de retención y cómo se ha impulsado desde la política pública. Incluso en temas de financiamiento, hay varios gráficos, cuadros y estudios que justamente posicionan a Chile de cuál es la inversión privada en el sector, cuál es la inversión fiscal en el sector, cuánto va a estudiantes, cuánto va a instituciones, etc. Entonces siempre teníamos esta preocupación de una comparación doble, comparar el sector TP con el sector universitario dentro del marco nacional, pero también comparar el sector TP con contrapartes internacionales. Y todos los estudios tienen este hilo común. Luego, a nivel de hallazgos, el tema principal que aparece en los distintos capítulos, de algunas maneras más explícito que en otros, es el impacto del sistema de aseguramiento de la calidad, en particular del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. Es imposible comprender, por ejemplo, temáticas como la estructura de títulos y grados, la cuestión de la equidad, la cuestión de la calidad, dimensiones, criterios y estándares, el rol de la formación, etcétera, si no se presta atención a cómo el sistema de aseguramiento de la calidad ha impactado en este sector. Y en este sentido, ese es un tema que fue mencionado tácitamente en gran parte de los capítulos, cómo esta configuración cambia el conjunto del sector. Por ejemplo, en el plano de la economía política y los capítulos que están abordados en economía política, cómo en las condiciones de cambio en el financiamiento y en las expectativas de regulación transforman la organización universitaria. Cómo cambia, por ejemplo, la docencia, la orientación de los resultados del proceso formativo, el manejo de recursos institucionales, la nueva demanda de innovación o la preocupación por la institucionalidad. Esto también lo abordamos en un proyecto de la Comisión Nacional de Acreditación o entregado a la Comisión Nacional de Acreditación precisamente sobre estos temas. Cómo cambian internamente las organizaciones TP ante un nuevo marco regulatorio. La gestión se profesionaliza, uso mayor de planes estratégicos, indicadores, creación de nuevas unidades de articulación con contrapartes relevantes y así. En temas emergentes también aparece, por ejemplo, cómo el sistema de aseguramiento de la calidad plantea desafíos en términos de lo que requerimos de las instituciones TP. El tema de la innovación, por ejemplo. Otro tema que aparece ahí, el tema de la cuarta revolución industrial. Cómo el sistema del aseguramiento de la calidad plantea o va en la dirección correcta en términos de las demandas de automatización, cuarta revolución industrial, en el contexto de la crisis sanitaria y así. Y dicho esto, este enfoque, este subtema transversal del aseguramiento de la calidad, nos quedan una serie de preguntas, de cuestiones relevantes que son parcialmente resueltas dentro de los capítulos de este libro, pero de todas maneras creo que son materia importante de deliberación política. ¿Cuál es el futuro, primero, de la educación superior técnico-profesional en Chile? ¿Cómo será o cómo esperamos que sea en unos 10, 15 años? ¿Nos estaremos dirigiendo hacia un sistema de educación superior altamente especializado, donde distinguimos universidades con una formación
tipo licenciatura académica y sector técnico profesional, con una formación más práctica, más corta, etc. Y dentro de esto, dentro del sistema técnico profesional, una especialización temática, ciertas instituciones enfocadas, por ejemplo, en el área de las ingenierías, otras instituciones enfocadas en temas de administración, otras instituciones enfocadas en términos de educación, etc. ¿Cuál es el futuro que esperamos de este sistema? La comprensividad dentro de cada institución, que la mayoría haga muchas cosas, tanto en el sector universitario como en el sector TP, o la especialización, de que cada institución o cada grupo de instituciones se oriente a un ámbito en particular y pueda ser excelente en ese ámbito. Esa no es una respuesta que uno pueda definir automáticamente desde la investigación, como aparece dentro de los capítulos que abordamos acá. Distintos países otorgan distintas respuestas en este contexto. Pero es una pregunta que debemos plantear. ¿Cómo nos imaginamos la evolución de la educación superior y el rol del sector TP en el futuro? Luego, ¿cuál es una vez pasada la pandemia, o ya esperemos por el medio de la pandemia, cuál es el potencial de la formación a distancia en el sector técnico profesional? Sería una segunda pregunta. No solamente con lo que conocemos de educación a distancia, los Moodles, cursos de educación, de formación a distancia, etcétera, sino más bien cuestiones más bien emergentes. En una palabra, metaverso, realidad virtual. ¿En qué medida estas herramientas que están siendo utilizadas sistemáticamente o de manera emergente en el campo de la minería van a cambiar el concepto de la formación a distancia dentro del sector técnico profesional? Y asociado a esta pregunta, ¿cuál es el rol que desempeña la presencialidad para los estudiantes del sector? ¿Qué puede ser convertido en formación a distancia y qué no puede ser convertido en formación a distancia? Y acá una distinción central, que lo que vivimos durante la pandemia no era educación a distancia, era educación remota de emergencia. Nadie estaba preparado, tuvo que implementarse rápidamente, etc. Una educación a distancia correctamente y que aproveche las ventajas de ese ámbito requiere más tiempo y probablemente sí se le puede sacar mucho mayor provecho. Y finalmente, y para englobar lo que les mencionaba anteriormente, ¿cómo se articula el sistema de aseguramiento de la calidad del presente para atender a estas respuestas en el futuro? El sistema de aseguramiento de la calidad y su operación en el día es capaz de orientar a las instituciones a dirigirse hacia el destino esperado. ¿Considera estas nuevas herramientas tecnológicas, considera lo que esperamos del sector técnico profesional? En este sentido, quiero concluir con un mensaje central. Me parece que es imprescindible estimular y ampliar la investigación y el conocimiento sobre el sector técnico profesional. Como mencionaba José Joaquín, hay una brecha significativa entre lo que sabemos del sector universitario y del sector técnico profesional. Hay mucha mayor investigación, investigación aplicada también, mucha mayor reflexión en general sobre el sector universitario, sobre el sector técnico profesional, que incluso ha conllevado de que la gente, o más bien en ciertos círculos, apenas se habla de educación superior, se piensa de educación universitaria. Este capítulo, o más bien este libro en particular, es un esfuerzo de remediar aquello, es decir, aprendamos más de este sector, no solamente visto desde la perspectiva universitaria, como algo que le falta una formación académica, que le falta lo que tenga la universidad, sino que en particular como una identidad propia. ¿Qué es el sector TP en sí mismo? Y no como en contraste al campo académico universitario. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Preciso en el tiempo también con José Joaquín. Yo ya me estaba preparando para la emisión de señales. Así que agradezco una vez más a José Joaquín, académico de la UDP e investigador Centro de Políticas Comparadas en Educación, y a Julio Labraña, académico de la Universidad de Tarapacá e investigador asociado de dicho centro de la Universidad Diego Portales. A continuación comienza el panel con comentarios a la presentación del libro, a la obra propiamente tal. Adelanto también al público presente que puede ir formulando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que tiene Zoom. Así que a continuación corresponde el turno a Misky Peralta, que es la jefa de División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación, a quien agradecemos por acompañarnos esta mañana en toda la vorágine de actividades que ella tiene. Gracias, Misky. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y a todas
por la invitación también, saludarles. Carlos, cierto que nos vemos ya muy seguido, y Rodrigo Jarufe, que también, bueno, Ana Mari también, José Joaquín, muy buenos días, y Julio también. Bien, comentarles que, bueno, que este libro, cierto, creo que es una contribución importante a la información, al conocimiento que tenemos acerca de la educación técnica de nivel superior. Yo coincido con ustedes también, hay poca investigación académica, y no solamente a nivel nacional, hay poca investigación académica a nivel internacional en educación técnica a nivel superior, mucho menos que respecto a la educación universitaria. Creo que en ese sentido tenemos grandes desafíos, y para aquellos que nos gusta y nos apasiona la investigación, un espacio propicio, ¿cierto?, para poder hacer aún más estudios como el que ustedes desarrollaron, y muchos más aquellos orientados también a comprender cómo funcionan los otros sistemas, ¿cierto? Y en ese caso, los estudios comparados son una clave importante, ¿ya? Yo quisiera quizás partir también, bueno, diciéndoles que me parece que también este esfuerzo es muy importante porque toca bastante de las aristas que son nudos críticos para la formación técnica, ¿cierto? Primero que todo, hace un buen, creo que lo que principalmente valoro del libro es el buen análisis descriptivo que hace del sistema chileno, pero también en términos de aseguramiento de la calidad, la comparación que hace entre el momento previo a que esté en vigencia la ley 21.091, ¿cierto?, y hacia dónde vamos a orientarnos cuando esta ley esté totalmente implementada, ¿cierto? Pero también cuando hablamos de comparaciones a nivel internacional, creo que es súper importante tanto la descripción que se realiza, pero también quizás darle una vuelta y hacer un zoom un poco más específico respecto a qué tenemos que tener, de alguna u otra forma en nuestra mente cuando hablamos de estudios comparados, ¿cierto? Y cuando hablamos de estudios comparados en educación técnica en particular, que yo creo que es bastante distinto que cuando hablamos desde del subsistema universitario, ¿cierto? Y de acuerdo como a la literatura que yo he tenido la oportunidad, ¿cierto?, de analizar y de incorporar también en mis propias investigaciones previas, creo que es súper importante destacar, por ejemplo, cómo las distintas relaciones entre los sistemas educativos y los mercados del trabajo inciden e influyen en estas distintas dinámicas que se dan dentro de los sistemas educativos, dentro de la formación técnica en particular, ¿ya? Y ahí también hacer un punto que ustedes también lo destacan en la obra, ¿cierto?, a propósito de cómo las gobernanzas dentro de los países, sin lugar a dudas, influyen en cómo se toman decisiones respecto al subsistema técnico profesional, ¿ya? Creo que esos dos puntos son tremendamente importantes, al menos la literatura desde Allmendinger en adelante, que es un estudio seminal del 89 que compara el sistema estadounidense, ¿cierto?, francés y alemán, realiza esta misma mirada, ¿cierto? Podemos comparar países, pero los países y las decisiones que se toman dentro de estos países van a depender de variables que son institucionales, ¿cierto? Y un atributo particular bien central es precisamente la relación que se da entre el mercado del trabajo, los sistemas educativos, cuáles de las dos lógicas prevalecen y cómo los distintos modelos de gobernanza ahí nos van a dar ciertas luces o no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que creo que esta es una obra súper importante, creo que es imprescindible para quienes trabajamos en educación técnica a nivel superior, pero también creo que hay un tema en el libro que me llama la atención y que me gustaría, que creo que es una reflexión que tenemos que darnos, ¿cierto?, respecto a cómo el resguardo de los proyectos institucionales, ¿cierto?, la autonomía de las instituciones no necesariamente, desde mi perspectiva, ¿cierto?, está en contraposición con generar ciertos estándares, ¿ya? Creo que ahí hay una dicotomía de la cual nosotros podemos darle muchas vueltas, ¿cierto? Y podemos, sin lugar a dudas, poder avanzar hacia un modelo que resguarde la autonomía de las instituciones, sus proyectos, ¿cierto? Y por lo tanto, también las opciones que toman cada uno de esos estudiantes, y también, evidentemente, avanzar hacia ciertos mínimos que aseguren, entre otras cosas, ¿cierto?, pertinencia en la formación, que yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que avanzar bastante, y que el esfuerzo del sistema de aseguramiento de la calidad lo pone en su lugar, pero de cualquier forma tenemos que seguir avanzando respecto a eso, ¿ya? Creo que en ese sentido es bien relevante también mencionar, bueno, que nuestro sistema de educación técnico a nivel superior es el único que aún tiene fines de lucro, ¿cierto?, que se les permite tener fines de lucro. Vertebral no es el caso, ¿cierto? Pero de cualquier forma, Vertebral en algunas instituciones sí, la mayoría no, eso me refería.
pero de cualquier forma es el único sistema donde aún opera principalmente una mayor liberalización, ¿cierto?, respecto a entenderlo como un mercado de la educación superior. Creo que en este sentido es bien importante precisamente que nos podamos también hacer cargo, y ahí me voy a enfocar más en el desarrollo de la política pública, ¿cierto? Nosotros hemos definido como programa de gobierno poner fin al lucro en la educación superior técnico profesional. Hay que considerar que aquí está el 58% de los estudiantes de primer año, ¿cierto?, el año 2022, por lo tanto nos interesa avanzar hacia una educación que ponga el foco en el derecho a esta, de los y las estudiantes, y evidentemente que las instituciones nos podamos hacer cargo como conjunto, ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros, como les comentaba, este es un primer gran objetivo que tenemos, que evidentemente va a depender también de la discusión constitucional, ¿cierto? Porque si cambia el marco, ese marco más general, ¿cierto? Evidentemente también los cambios legislativos se van a supeditar a aquello, pero nosotros también hemos definido algunas políticas específicas que tienen tremenda relación con poder avanzar hacia un sistema más coordinado, ¿ya? Y en ese caso nos hemos propuesto, ¿cierto?, avanzar hacia una incrementación y una mejora del marco de cualificaciones técnico-profesional. Evidentemente esto va a impactar en la discusión que nosotros podemos dar más adelante sobre títulos y grados, tan importante para poder precisamente generar una cierta trayectoria de nuestros estudiantes. Lo vamos a hacer, y ahí nuevamente viene la pregunta, ¿cierto? Estandarización o resguardar los proyectos propios, o en este caso resguardar los poblamientos sectoriales. Y para esa discusión para nosotros es fundamental, ¿cierto?, evidentemente resguardar las diferencias entre los sectores económicos, pero también poder generar poder generar cierta definición de perfiles que sean lo mejor posible para nuestro desarrollo y para los estudiantes también, ¿ya? Eso respecto al marco. También a propósito de lo que ustedes mencionan, bueno, 10 minutos muy poco para hablar de todos los temas, pero también hemos definido avanzar hacia políticas de innovación y transferencia tecnológica, ¿cierto?, que sea específica para formación técnica. Ahí la revolución industrial, ¿cierto?, 4.0, que siempre se menciona así, la tecnologización, la automatización, tiene que ser clave para poder definir las distintas estrategias territoriales. Y en ese caso, creo que vuelvo al punto inicial que les mencioné. Creo que es fundamental que en conjunto, ¿cierto?, con todos los actores del sistema nos podamos preguntar por las gobernanzas que propician aquello, ¿cierto? Para alcanzar una mayor pertinencia en la formación técnica requerimos sí o sí trabajar con los sectores productivos, ¿cierto? Y al mismo tiempo que esto sea particular a cada uno de los territorios. O sea, nuevamente viene el tema de no podemos tener una sola receta. Y por lo tanto es fundamental que en esas gobernanzas que nosotros diseñemos lo podamos realizar con las instituciones, y que por supuesto van a tener particularidades también, ¿ya? Los estudios de transiciones educativas, que son más que nada los que yo me he dedicado en los últimos años, plantean que las variables a nivel de las personas, ¿cierto?, que hacen diferencias en sus distintas trayectorias, son importantes. También lo son los que yo les mencionaba anteriormente, aquellos que son de comparación de países, modelos de bienestar, tipos de legislaciones, etcétera, pero particularmente lo son las mesoinstitucionales, o sea, aquellas asociadas a, por ejemplo, los campos de estudio o los sectores económicos. Yo creo que ahí también tenemos un desafío importante como país, y evidentemente que podemos aprender de las buenas prácticas de otros, y para lo cual este estudio entrega una muy buena descripción. Así que nada, agradecerles entonces. Me demoré también 10 minutos, creo, pero haber sido ordenada. Había muchos más temas también que son programáticos, que tienen directa relación con este libro, pero bueno, tendremos otra oportunidad para abordar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miski. Bueno, siempre nos falta un poco de tiempo en el desarrollo de estas actividades tan interesantes, pues. A continuación, le corresponde el turno a la rectora de IPE Chile, Ana Mari Martínez, quien es además consejera del Consejo de Rectores de Vertebral. Ana Mari, por favor. Hola, buenos días a los que están presentes. A mí la verdad es que coincido con Miski, hay muchos temas relevantes, pero me encantaría centrarme en dos. Uno, donde me encantó cómo Chile se hace cargo del primer decil. Creo que la gratuidad y la posibilidad de que en este país
puedan estudiar aquellos, bueno, la verdad es que adultos, porque hoy día la educación también es bastante adulto, pero aquellos estudiantes que no tengan mucho dinero para poder pagar un arancel y hoy día tengan la gratuidad con independencia si es una corporación con lucro o sin lucro, como decía Miski, para mí es una maravilla. Cuando yo leo el libro, veo algunos cuadros estadísticos y me llama la atención cómo Chile tiene un altísimo porcentaje del primer decil. Entonces, lo que yo hago, naturalmente, es que reviso los antecedentes de nuestro propio instituto. Y nosotros llegamos a tener un 20% de la matrícula de gratuidad del primer decil. Y entonces ahí, cuando uno es rector de una institución que tiene ese tipo de estudiantes en alta cantidad, dice, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo colaboramos? Porque los chiquillos que vienen desde esa condición socioeconómica también pasan cosas socioculturales, también pasan cosas en sus procesos cognitivos. Y entonces ahí la educación TP, que es inclusiva, que no pide ninguna prueba para ingresar, se tiene que hacer cargo desde la emoción, desde la psicología, desde el corazón, de ese estudiante que ve en la educación TP una luz, un futuro. Yo soy profesora, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con poder enseñar, con las cosas que pasan en el aula, me llenan de emoción. Creo que nuestra misión es, ¿cierto?, es preparar a personas a la empleabilidad. Pero el proceso de esa preparación es una cosa que nos moviliza. Y lo otro que me llama la atención, como al otro lado, es decir, siento ese orgullo como Chile se está haciendo cargo de ese estatus, de ese nicho. Miro el marco de cualificaciones. Nosotros, como decía don Carlos Díaz, el presidente de nuestro gremio vertebral, venimos de un seminario. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con algunos rectores de allá, y el marco de cualificaciones es una maravilla, pero también tengo otra reflexión, y es la cultura puede echar a perder una gran estrategia. Y entonces nuestra cultura en Chile está preparado para un marco de cualificaciones reconocido, trabajado. Y aquí voy a decir algo que si está el mundo universitario mirándome, lo digo con mucho respeto. La educación TP tiene la mayor cantidad de matrícula, CFT e IP. Sin embargo, tenemos muchas diferencias, desde los recursos de las becas hasta el que no nos llaman ni siquiera para estar presentes en las mesas COVID a nivel nacional, digamos, y nosotros tenemos la mayor cantidad de estudiantes. Por lo tanto, el marco de cualificaciones es súper necesario para un mundo TP para que nos ordene, nos estandarice, nos mire, nos regularice y no nos cuestione. Cuando yo comienzo con grados 1, 2, 3, 4 y quiero hacer formación continua y quiero que este estudiante que entró con nosotros sin dar una prueba de selección tenga la posibilidad de sacar una carrera profesional y no quiera sacarla en los IP, porque también las podemos dar, sino que quiera sacar una con un grado académico de licenciatura y entre a una universidad, que se fije en el marco de cualificaciones y en el grado que él tiene. Que no juzguen las trayectorias formativas, porque nosotros somos de calidad, porque a ninguno de los que estamos acá nos han regalado los años. Cuando viene la CNA a vernos, de verdad que nos miran, ¿y saben quién nos miran? Pares muchas veces universitarios. Entonces, el valor de este libro, donde a través de todos sus capítulos nos compara con otros países. ¿Quién nos había comparado con otros países? Así que, señor Brunner, mis felicitaciones, mi agradecimiento. O sea, con suerte nos comparan en Chile, entonces que vengan alguien chilenos a compararnos con otros países. Y en algunos aspectos estamos mejor, como en el caso de nuestros alumnos del primer decil económico, fue maravilloso. Entonces, yo quiero agradecer la oportunidad. Como rectora, en cada capítulo les puedo mostrar la cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer como equipo, desafíos. Creo que escuchar a Miski desde el ministerio, que es la voz, ¿cierto?, formal, me llena de tranquilidad. Hoy día están tiempos complejos en muchos niveles, políticos, sociales, culturales, económicos. Por lo tanto, tener acá un ministerio que dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de muchas de estas cosas, y estoy de acuerdo con otras, y hay que desafiar otras, me parece que estamos todos trabajando juntos. Por ahí el señor Brunner, cuando parte, dice, nosotros somos colaborativos. Y esta mesa es una mesa colaborativa, donde todos desde nuestros nichos queremos aportar. La educación TP es maravillosa. La articulación que se hace de los liceos TP y
y la alternancia que tenemos que hacernos cargo. Chile tiene que subir escalón. Tenemos que tomar el gráfico de la curva de Gauss y moverlo. Y entonces nosotros estamos en las primeras partes de las curvas para poder mover hacia un Chile mucho más colaborativo y mejor. Así que no sé si estuve en el tiempo, pero muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Muchas gracias a ti, Ana Mari, por tus palabras. Súper bien en el tiempo, el sueño de todo moderador. A continuación, quiero darle la bienvenida a Rodrigo Jarufe, rector del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Valparaíso y presidente además del Consejo de Rectores CFT, ¿no?, que reúne a todos los CFT estatales de nuestro país. Rodrigo, por favor. Gracias, Leopoldo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, a veces a los que nos queda hablar al final, yo iba borrando cosas que dijo Yamilke que quería decir y cosas que dijo Ana Mari y lo mismo, así que vamos a intentar. No creo que tengamos problemas de tiempo, querido Leopoldo, así que mira, yo quiero abordar un tema, primero felicitar el libro, creo que queda un documento muy interesante, que nos permite una especie de manual de cortapalos cuando uno en el fondo quiera comparar qué ocurre con nuestro país en otros países del mundo, y ver cuál es la realidad nuestra comparativa, y ver que a veces estamos muy débiles en términos de aportes de recursos y lo que se gasta en términos de educación, pero que a veces se gasta harto, pero que no se distribuye de la manera equitativa, como decía Ana Mari, en el sentido de que hoy día tenemos una educación TP que está creciendo, que aumenta sus matrículas, que la matrícula de primer año es mayor, y que efectivamente a veces la que no es de primer año termina un poco escondida la cifra porque las universidades tienen carreras de mayor duración, entonces efectivamente permanecen más en el tiempo, pero las matrículas de primer año, es decir, cuando las personas que quieren ingresar a la educación superior toman una decisión de dónde ingresar, están ingresando en mayoría a educación técnico-profesional. Nosotros en el ámbito de lo que significa los centros de formación técnica estatales, tenemos desafíos complejos que acá también de una u otra manera aparecen dentro del libro, que significa efectivamente ser atractivo y ser efectivamente estar acorde a los tiempos modernos. Ponemos por ejemplo el caso de lo que sucede con la educación en línea, y que efectivamente ha tenido un crecimiento altísimo en el tiempo y obviamente supeditado o presionado o tensionado por lo que ocurrió con la pandemia, y eso sin duda hace que sea un lugar donde están mirando mucho potenciales estudiantes, con la diferencia de lo que decía Julio, de que como en las carreras técnicas, si lo virtual, lo telemático, efectivamente cumple todas las expectativas, todas las necesidades que se requieren, si no hay un trabajo manual. Y ahí viene un tema que efectivamente las carreras que más suben en lo online van por el lado de la gestión, que son carreras más, diríamos antiguamente, pizarra profesor, hoy día pantalla profesor, y que efectivamente en el área de las mecatrónicas, los mantenimientos industriales y áreas un poco más duras, efectivamente viene el tema de la simulación, pero nunca es 100% la simulación lo que resuelve el trabajo práctico. Por lo tanto, creo que ahí se nos pone un desafío importante. Por otro lado, en el caso del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile, CFT, que es nuestra sigla, tenemos también otro desafío no menor, que estamos, el ADN de la ley 20.910 que nos crea, es la descentralización. Entonces estamos en zonas con baja densidad poblacional, en donde además del desafío de que los que están ahí decidan estudiar con nosotros, creemos que hay una gran ventaja por el lado de la gratuidad. El 75% de los estudiantes de los 8.500 que tenemos hoy día, y hay un tema que creo que sería bueno sacar una versión 2 del libro, porque claro, uno revisa y en los CFT estatales hablan de 900, entonces hoy día estamos ya del orden de los 8.500, esa es la matrícula a abril del año 2022. Pero retomo el tema, efectivamente estamos en zonas de baja densidad poblacional, y el estudiante muchas veces nos encontramos con personas, con jóvenes fundamentalmente, que dicen, yo lo único que quiero es irme de acá. Entonces, ¿cómo en el fondo hacemos un trabajo que viene incluso desde el hogar, donde se le plantea dentro del mismo hogar que la única opción de sobrevivir en nuestro país es ser un universitario? No se le habla de la educación TP, en el colegio lo mismo, los mismos colegios quieren, en el fondo se miden por cuántos estudiantes que egresaron de cuarto medio ingresan a la universidad, es como el mejor premio, digamos, para decir somos los mejores, y por lo tanto estamos desde el hogar siendo como una segunda o tercera opción, y eso creo que tiene que ser un desafío que nos debe unir a todos. Y ahí está el tema también de cómo las ciudades incluso tienen que hacer más atractiva a la permanencia de estos estudiantes. Y esto lo reflejo con un dato técnico, Leopoldo, muy duro. Hoy día, nosotros el promedio de edad de los estudiantes de los CFT estatales de Chile es del orden de los 31 32 años.
Entonces, efectivamente, estamos primero resolviendo un tema del estudiante mayor, es decir, no el que viene saliendo cuarto medio, porque él trabaja en esa zona y por lo tanto le genera una gran opción el poder estudiar de manera vespertina una carrera técnica en su ciudad. Pero el que viene saliendo cuarto medio aún está mirando el cómo irse de la ciudad. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo que va desde la educación del hogar, en el colegio, que el colegio les diga a los estudiantes que hoy día hay diversas opciones de poder formarse como técnico profesional o como profesional universitario, y que también las ciudades sean atractivas en términos de desarrollo de trabajo y que le vayan generando a ellos mismos el interés por permanecer en dicha ciudad. Es no menor el 75% de estudiantes que tenemos hoy día en nuestro sistema de los CPT estatales que están beneficiados con la gratuidad. Entonces también estamos haciéndonos cargo de jóvenes, de adultos ya que están trabajando y que en el fondo se les da una tremenda oportunidad de poder formalizar sus estudios a través de la gratuidad. Pero tenemos un desafío grande de lo que es estudiantes que vienen de cuarto medio. Y termino con lo último de lo que tiene que ver con el marco de cualificaciones, que efectivamente creemos que es una importante herramienta, pero en el caso de los CPT estatales estamos mandatados por ley a aplicarlo y también, obviamente, más que aplicarlo, usarlo. Creemos que tiene que ser una herramienta que nos beneficie, pero aún no tenemos resuelto el tema hacia arriba, hacia las universidades. Entonces también es importante que ellas vayan adquiriendo esto, porque tal como decía Ana Mari, lo que tenemos que buscar el día de mañana es un sistema flexible, que el estudiante parta desde el colegio y pueda ir armando una trayectoria formativa que efectivamente vaya de acuerdo a su desempeño. Y no pensado solo en una prueba de ingreso, una PSU o prueba de aptitud, probablemente que es la que estamos acá, nos tocó dar, y que efectivamente haya confianza en el sistema. Y eso creo que también es un tema no menor. Yo siempre uso la palabra confianza, porque aquí es como que los CFT no confiamos de la MTP, los IP no confían de los CFT, la universidad no confía del IP y los CFT, y al final lo único que generamos es un problema a un tercero, que es un estudiante. El pobre estudiante está ahí, y en el fondo ninguna de las instituciones conversa para darle una línea de trayectoria que sea flexible, rápida y que vaya a funcionar de acuerdo a su capacidad y su aprendizaje. Y por último, felicitarlos por el libro. Creo que queda un documento muy, muy interesante. El trabajo con las revisiones internacionales, con la realidad chilena, creo que nos ayuda mucho a ir viviendo cómo, a través de las diversas vías, con fondos de proyectos y una serie de otras áreas, podemos ir destrabando esas trabas o esos nudos que están ahí para poder en el fondo tener un sistema cada día mejor. Gracias, Leopoldo, por la invitación y quedo disponible a lo que se requiera. Muchas gracias, como siempre, Rodrigo, por animarte a acoger todas nuestras invitaciones. A continuación, hay posibilidad de tener alguna ronda, una breve ronda o segundo comentario de parte de alguno de ustedes, alguna controversia, algún complemento respecto de algo que no hayan podido decir por tiempo, por ejemplo, y si no, bien podemos avanzar hacia preguntas. Hay una bastante sustantiva. ¿Ninguno de ustedes tiene algo que complementar, que decir? ¿No? Me parece que no. Miski está en silencio por si acaso. Ya. No, nada, es que son muchos temas, es difícil hacer un comentario, así que mejor vamos con la pregunta. Bien. Hay una pregunta que hace Jorge Rojas. No se la voy a asignar a nadie, esto va a ser voluntario. Dice así: ¿cómo la innovación puede aportar al fortalecimiento de la calidad de la docencia y a los cambios curriculares? Bastante sustantiva la pregunta. No sé si hay algún voluntario o voluntaria. Rodrigo, feliz, te iba a mirar. Gracias. Sí, yo creo que aporta muchísimo. Lo que sí siempre preocupa es cómo van los tiempos, por ejemplo, cómo la CNA va a captar la medición de eso. Me explico. A veces las instituciones de educación superior avanzan más rápido en términos de incorporar cosas y después alguien te las quiere medir y te está midiendo con un estándar distinto. Entonces, el foco de cómo enfrentar la acreditación, que al final ha ido poniendo, repito, el foco casi en todo, es decir, el desafío es acreditarse. Entonces, al final, ¿cómo ponemos la carreta ante los bueyes? ¿Ya? Porque efectivamente, si el objetivo es acreditarse y queremos innovar en muchas cosas, ahí está la importancia. Por ejemplo, yo felicito lo que hizo Duoc en su momento con lo que fue vinculación con el medio, es decir, se lanzó y puso una metodología, le fue bien, pero si esa metodología hubiese sido distinta, o sea, o no hubiese tenido una mirada de la Comisión Nacional de Acreditación en términos
de cómo captar eso y hubiera dicho, no, esto efectivamente no, creemos que no está bien, y podría haber sido en el fondo una complejidad mayor. La innovación es parte, el IPCFT 2030, creo que a los que estamos acá y a otros que probablemente nos están escuchando desde fuera, fue una gran apuesta que hizo el Ministerio de Educación y la Corfo, y nos ha ayudado muchísimo a lo que significa la parte de innovación. Pero se requiere que quien al frente mida esos logros también esté en la línea de avanzar en la innovación, y también premia a veces el poder asumir ciertos riesgos en ciertas áreas, y que no quedemos encasillados en estructuras más tradicionales. Innovemos, pero que también se nos mida con una mirada innovadora. Gracias, Rodrigo. Hay una segunda pregunta, me da mucha risa, perdón, porque sí, Miki, Leopoldo, quiero intervenir muy cortito. Sí, por favor. nosotros tenemos el programa IPCFT 2030 en conjunto con Corfo, ¿cierto? Estamos en pleno proceso de evaluar qué tal ha sido la implementación del programa, porque bueno, ustedes saben, la lógica del programa suele suceder que cuesta instalar capacidades, y yo creo que eso es lo que nos tenemos siempre que preguntar cuando queremos hacer de esta política, ¿cierto? Una que sea permanente en el tiempo, ojalá, ¿cierto? Y a propósito de eso, nosotros estamos trabajando, como les comenté, en una política que habla más bien sobre innovación y transferencia tecnológica, también muy en la línea con IPCFT 2030. De hecho, queremos que sea parte de la misma red de política, por así llamarla, y al mismo tiempo que esté engarzada con las gobernanzas del nuevo modelo de desarrollo que se quiere impulsar desde economía en los territorios, ¿ya? Porque evidentemente queremos ver ahí cuál es el espacio de la formación técnico-profesional de nivel superior cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de cambio de modelo, cuando hablamos de territorio, ¿cierto? Y cuando hablamos de, nuevamente, lo mismo que les dije anteriormente, una formación que sea pertinente tanto a las rutas formativas como a las necesidades que hay de las distintas comunidades. Así que en eso estamos, diseñando esa política. A propósito de la innovación, también por supuesto está todo el tema de los nuevos criterios de acreditación, que vamos a tener que ahí hacer un buen trabajo como sistema de aseguramiento de la calidad, nosotros en nuestro rol, cada uno en su rol, la CNA con lo suyo, ¿cierto? Pero ver cómo bajamos cada uno de estos nuevos criterios, que qué va a implicar en la práctica, ¿cierto? Este espacio, este nuevo ámbito de evaluación, y por supuesto, siempre con la idea, que es lo más complejo para el Estado, que esto esté articulado con las políticas que estamos diseñando sobre innovación y transferencia tecnológica. Así que eso, ese es el resumen. Express. Muchas gracias, Miki. Hay otro par de preguntas. Me da un poco de risa porque están hechas a mi nombre. Debo decir que no fui yo. Como nosotros tenemos el Zoom configurado para prohibir las preguntas anónimas, alguien seguramente me está pasando una buena broma, ¿no? Así que algún clon de Leopoldo Ramírez pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue la clave para que se adoptara un marco de cualificaciones técnico-profesionales y no un marco nacional de cualificaciones que incluyera los niveles de licenciatura u otros niveles superiores? Y a su vez, ¿cuáles son las barreras a superar para lograr un marco nacional de cualificaciones hacia futuro? Pregunta abierta, libre, no sé si José Joaquín, Julio, Ana Mari, también mencionaste asuntos relativos a marcos, tú dominas el tema. Pero yo creo que este tipo de respuesta es más para el regulador que para nosotros. Para la reguladora en este caso. Miki. Qué trampa. Pueden dar su opinión igual. Sí, bueno, claro, después. Bueno, voy a dar una opinión muy políticamente correcta. Nosotros participamos en la Alianza del Pacífico, ¿cierto? De hecho, hay un componente técnico profesional importante. El 2025 vamos a ser el país anfitrión respecto a formación técnica. Por lo tanto, todo ese año nosotros definimos la agenda. Creo que esa es una oportunidad súper importante para poder avanzar, particularmente en las iniciativas asociadas a marcos nacionales de cualificaciones o marcos regionales también. Ya hay un grupo específico que se desprende de la Alianza del Pacífico, que se ha definido generar o avanzar, o al menos discutir, ¿cierto? ¿Qué sería avanzar hacia un marco regional? Creo que es una pregunta abierta. Evidentemente, los países que tienen marcos nacionales de cualificaciones tienen grandes ventajas respecto a la relación que hay entre los actores del sistema productivo y la educación. Creo que también tenemos que avanzar quizás en las habilidades transversales, o más bien en las competencias transversales, ¿cierto? Que ustedes mencionan precisamente en el libro. Creo que es un desafío que evidentemente, si vamos a hablar también en algún momento de un marco nacional de cualificaciones, ahí tiene que estar también la clave, si estamos pensando
en avanzar, ¿cierto?, en una vida plena para los y las estudiantes y un nuevo modelo de desarrollo, ¿ya? Así que por ahí va el asunto. Creo que por ahora estamos orientados a mejorar lo que tenemos de marco de calificaciones TP. Por supuesto es deseable en el largo plazo, mediano, no sé, avanzar hacia algo que un instrumento que nos permita, ¿cierto?, hablar de cualificaciones a nivel nacional. Siempre, obviamente, resguardando también que los marcos de cualificaciones son es una herramienta orientadora y no necesariamente un currículum cerrado. También, nuevamente, voy a la conversación respecto a estandarización hasta qué nivel, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias, Miski. Hay otra pregunta vinculada también a materias relativas a la innovación, el emprendimiento. La hace Bonnie Parada, de Duoc, que señala lo siguiente. Pareciera hacernos una pregunta, Bonnie, no lo sé, tú puedes corregirlo. La incorporación de la innovación, el emprendimiento y la investigación aplicada como una propuesta de valor da un sello distintivo a las instituciones técnico-profesionales. Se debe velar por tener claro que desde la educación superior técnico-profesional se complementa el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, y por eso el trabajo colaborativo es importante. Yo no sé si hay interrogantes en ello, probablemente estemos todos de acuerdo. Hay otra pregunta y la hace Vittorio Raglianti. Señala lo siguiente: si bien los institutos profesionales y los centros de formación técnica no tienen requisitos de ingreso, toman o recopilan alguna información de los estudiantes que reciben para gestionarlos, más allá de su origen demográfico o socioeconómico. ¿Cómo se perciben los estudiantes dentro de este marco de segunda opción que se describió por los panelistas? Ana Mari, por favor. Sí, puedo haber entendido mal, pero la palabra segunda opción ahí como que me perdí en algún minuto. Nosotros no tenemos, o sea, los IP en general somos inclusivos, los CFT también. Por lo general, voy a hablar de mi institución, pero creo que en muchas instituciones se realizan encuestas de caracterización. Nuestros estudiantes completan una encuesta de muchas preguntas que va desde el origen socioeconómico que tienen hasta el cómo aprenden. Nosotros tenemos preguntas que van derivadas al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Su género, si es que tienen hijos, no tienen hijos, y entonces así lo que hace Big Data, la inteligencia artificial, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de estudiantes, ¿cierto? Cruza esos datos y nos entrega perfiles de estos estudiantes. Esos perfiles de estos estudiantes también a través de las inteligencias artificiales entran a estos robots y nosotros podemos hacer seguimiento de nuestro estudiante que no sea un root, que sea una persona que necesita ciertos requerimientos detrás de ese root. Y entonces ahí entran todos estos planes de acompañamiento que se llaman PAE en la mayor cantidad de instituciones, ¿cierto? Donde estos planes entran con psicólogos, con psicopedagogos, con tutoría, con el director de carrera que hace cargo, con el departamento de finanzas que también lo ayuda, y de esa manera nosotros vamos acompañando al estudiante. El objetivo que nosotros tenemos, y es algo que nadie tocó de este libro, pero también es muy importante, es la retención. No solamente la CNA viene a ver la retención que tenemos, sino que nosotros nos debemos a nosotros mismos reteniendo a nuestros estudiantes, porque si entran 1000 y salen 10, bueno. Por lo tanto, el conocer a este estudiante es una gran oportunidad para colaborar con él de la mano en el retenerlo. Fíjense que no haya una prueba como la PAE, la PAA y toda la que dimos nosotros que somos más viejos, no importa tanto. Lo que nos importa es quién es ese estudiante. ¿Por qué estudia de noche? ¿Por qué a veces decide estudiar en el campo de distancia? ¿Cómo se hace cargo de su familia? Tenemos mujeres, ¿cierto? Las mujeres que quieren estudiar en las carreras técnicas, que son más masculinas, ¿cómo las ayudamos? Entonces, finalmente, para redondear la respuesta, las instituciones nos hacemos cargo de quién es el estudiante a través de muchos datos de encuestas. Y, naturalmente, de todos aquellos servicios que prestan las instituciones físicamente, digamos, cuando los estudiantes van a estos planes de acompañamiento. De esa manera conocemos el perfil del estudiante.
Gracias, Ana Mari. Pidieron la palabra también José Joaquín y Julio en el panel. José Joaquín. Gracias. Quiero agregar una cuestión que me parece importante y que no ha sido relevada en realidad en nuestra conversación, y que tiene que ver con la necesidad de contar con información, con análisis, con estudios de experiencia relacionadas con la inserción de los titulados de la educación superior técnico profesional. Yo creo que tenemos tampoco toda la necesaria información respecto del acceso y de los estudiantes, pero en realidad el problema creciente es el de la inserción laboral. Vamos a tener por delante unos años extremadamente difíciles en la economía chilena. Vamos a tener un problema que ya estábamos observando antes de esta situación crítica, digamos, de los últimos años y de lo que viene por delante, de inserciones muy difíciles, de trayectorias de inserción con remuneraciones muy diferenciadas, muy dispersas, con dificultades de empleo ahora directamente, que van a ser además crecientes en el tiempo, y sobre todo con problemas de desajustes y desarreglos y mismatch en cuanto a las competencias que se van formando y a aquello que la economía va, por lo menos en la economía formal, exigiendo. Entonces, ese tema que puede cubrir, según los estudios chilenos, tanto de las encuestas del INE como estudios de las universidades, particularmente Juan Bravo en la Universidad Católica, hay alrededor de un 40% de nuestros titulados de la educación superior técnico-profesional que efectivamente entran en algún tipo de desajuste de esta famoso mismatch, ¿no? Y eso habría que estudiarlo mucho más específicamente. ¿Qué es lo que significa? ¿En qué momentos? ¿Qué tipo y en qué tipo de desajuste es que se encuentra la persona? ¿Se trata más bien de las competencias y destrezas y habilidades generales o de aquellas específicas del trabajo que está tomando? Muchas de esas cosas, la verdad es que no lo sabemos. Y uno esperaría que las propias instituciones, y por cierto que otros centros de investigación y el gobierno, pusieran efectivamente un esfuerzo grande en entender porque ese en realidad es para los próximos 10 o 15 años probablemente el tema más delicado, más explosivo, más complejo de la educación superior, está en su relación finalmente con el mundo del trabajo y el mercado laboral. Gracias, José Joaquín. Julio, por favor. Muchas gracias. Sí, creo que quiero relacionarlo en general con el tema que ofrece el libro de clarificación conceptual. Hay siempre un riesgo en el debate, en la polémica, de inflar los conceptos. Y, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar antinomias. Autonomía por un lado, regulación por otro. Pero nunca las instituciones TP, donde se da este debate en particular, están fuera de la sociedad. Siempre hay una expectativa, una política pública, una regulación implícita. No hay que pensar autonomía como ausencia de toda regulación, ni tampoco regulación como una colonización completa de todas las instituciones de educación superior. Al menos así se maneja en general en el debate y en el contexto comparado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el concepto de sistema de educación técnico-profesional. ¿Es realmente un sistema? ¿Están integradas entre sí? ¿En qué medida conforman un todo integrado que considera las diferencias, pero de todas maneras un todo integrado? Ni hablar, por ejemplo, si existe un sistema de educación superior en Chile. ¿Existe realmente o existen dos subsistemas, instituciones operando aisladamente, o estamos quizás camino a conformar un sistema? Y también lo que mencionaba José Joaquín, el vínculo entre educación superior y mundo del trabajo. Largo tiempo se consideró que simplemente educación superior garantizaba inserción laboral, y crecientemente nos damos cuenta que la realidad es siempre más compleja, depende del momento, depende del tipo de formación, depende del área del conocimiento, depende del tipo de estudiante, etc. Luego, el tema que quisiera señalar también es algo que mencionaba Ana María, de la cuestión de la equidad. En el capítulo de equidad, efectivamente, analizamos equidad en términos socioeconómicos, escolares, de género, etnia, desempeño académico, etc., relacionando distintas variables en conjunto con el sistema. Pero me parece que también entra en el tema, en el capítulo de imagen pública.
cómo se observa el sistema de educación superior. Y ahí hay un desafío de cómo los estudiantes perciben este sistema. ¿Lo ven como un sistema de calidad? Parece que sí. ¿Lo ven como un sistema pertinente? Sí. Pero hay un riesgo de si es que se comunica que este sector solamente atiende a personas que tienen necesidades educativas particulares o que provienen de sectores particulares. Yo creo que es necesario avanzar en una conceptualización del sector TP, no en tanto en términos de dónde vienen, sino más bien de la formación que se ofrece. Puede ser su ventaja la equidad, pero su gran ventaja en ese sentido es las herramientas que entrega, la inserción laboral que garantiza en un contexto de alta inclusividad. Eso. Bien, muchas gracias Julio nuevamente. Dado que ha llegado la hora que comprometimos a todos nuestros invitados, considerando además que tenemos una autoridad de la administración aquí, les quiero dar las gracias a todas y a todos por habernos acompañado esta mañana en la ceremonia de lanzamiento del libro. En el marco de la conmemoración de los 80 años desde que el Estado creó el Día de la Formación Técnico-Profesional. Es en ese contexto que nosotros realizamos esta actividad. Así que, Miki, ¿tú quieres decir algo al cierre? Y solo una cosa muy pequeña respecto al empleo, pero muy pequeña, que para no quedarme ahí. Creo que evidentemente las posibilidades de empleo son fundamentales para la formación técnica. Cuando yo les hablaba sobre la pertinencia de la formación técnica, tiene directa relación con eso, ¿no? Es como hacemos de la formación que entregamos, que sea tingente, que sea relevante, que facilite el empleo, pero también que facilite el empleo decente. Yo creo que ahí nosotros tenemos un gran desafío, ¿cierto? Y también tenemos brechas importantes en género, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que las carreras más feminizadas son aquellas que pueden optar a un empleo fácilmente, pero no necesariamente un buen empleo, un buen salario, etc. Entonces creo que hay un desafío muy, muy, muy grande, que por supuesto nos faltan datos para poder hacer mejores análisis de match o mismatch, pero de cualquier forma creo que es algo que no podemos escapar y que plantearnos un nuevo modelo de desarrollo y plantear análisis prospectivos, ¿cierto? Siempre tienen que ir de la mano de poder pensar qué tipo de empleo queremos también garantizar a nuestros jóvenes. Así que eso era todo. Muchas gracias, Miki. Bien, gracias a todos, a los coautores, a los panelistas y al público que nos acompañó esta mañana. Tengan todos una buena semana y aprovechen de compartir en las diversas actividades que realizarán las instituciones a lo largo del país y también el propio ministerio. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao, chao.